El que busca, encuentra. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, ACFIMAN, publicó un estudio que revela que los habitantes de Caracas consumen un promedio de 197,9 gramos de frutas y hortalizas por persona al día. Esta cifra equivale a la mitad de los 400 gramos recomendados por la Organización Mundial de la Salud. El dato supone también una ingesta insuficiente de vitaminas, minerales, fibra y compuestos bioactivos beneficiosos que podría tener efectos perjudiciales en la nutrición y en la salud. Sobre este tema conversaremos con la profesora María Soledad Tapia. Ella es bióloga, doctora en Ciencia de los Alimentos, docente e investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la UCB e individuo de número del ACFIMAN. Un gusto tenerla de nuevo con nosotros, profesora Tapia. Gracias por atendernos. Soy yo y la academia, por supuesto, quien agradece esta entrevista. Muchísimas gracias. Recuérdanos a nosotros y a la audiencia cuándo se realizó la investigación, cuál fue la muestra y cuáles fueron los principales hallazgos. Nosotros comenzamos esta investigación el año pasado y aplicamos una encuesta electrónica que cubrió el periodo desde el 1 de noviembre de 2022. O sea, lo empezamos realmente en el 2022 hasta el 1 de marzo de 2023. Entonces, el tamaño de la muestra, que finalmente fue de 1.040 hogares. Y por supuesto, hay unas limitaciones porque hicimos un muestreo intencional no probabilístico en 5 municipios de la región capital. Entonces, cuando analizamos la muestra, la distribución poblacional por municipio fue la misma o siguió la tendencia en esa pequeña muestra del Censo Nacional de 2011 según municipios más poblados. ¿Qué factores están detrás de esa ingesta insuficiente de frutas y hortalizas entre los capitalinos? Nosotros sabíamos que esos 400 gramos netos que recomienda la Organización Mundial de la Salud era muy difícil o sea, eso prácticamente no lo cumple nadie en ningún país, ni siquiera en países donde el consumo de frutas y hortalizas, hay algunos que sí. Sin embargo, como teníamos datos muy poco recientes, oficiales de consumo de frutas y hortalizas, queríamos obtener, al menos en la región capital, un valor para comparar con el último dato oficial, que fue la Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos, ENCA, que lo publicó el Instituto Nacional de Estadística en el año 2015. Y entonces la ingesta de frutas fue de 85.5 gramos por persona por día y la de hortalizas 82.1, es decir, un total de 167.6. Y luego hubo otro estudio que era el estudio venezolano de nutrición y salud, que fue hecho por académicos, por investigadores. También se encontró un dato en toda Venezuela, este fue un estudio bien importante también, 231.8 gramos. Lo que sucede es que tuvimos que, obviamente, estimar el nivel socioeconómico de los hogares encuestados. Y el perfil entonces de estos hogares se caracteriza según, siguiendo el Grafar Méndez Castellanos, por información sobre profesión del jefe del hogar, nivel de estudios de la madre, condiciones de la vivienda y principal fuentes de ingresos. Entonces el cuestionario tenía preguntas para estimar no solamente el nivel socioeconómico, no solamente el consumo de frutas y hortalizas, sino también, obviamente, el nivel socioeconómico de la muestra. Además de otras preguntas que son, por ejemplo, el color de las frutas y hortalizas consumidas, las más consumidas según color, el patrón de consumo según prácticas en el hogar, como por ejemplo reducción de residuos, higiene en la preparación, forma de consumo, y algo muy importante que indagamos fue la disponibilidad de frutas y hortalizas en las escuelas. Es decir, ¿qué nos decían los hogares encuestados acerca de este dato? Si los niños tenían acceso a frutas y hortalizas en las escuelas. Entonces, continúen, ya tengo más cosas que contarles. Profesora, ¿qué implicaciones tiene para la salud este bajo consumo de frutas y hortalizas?
Tiene implicaciones importantes porque las frutas y hortalizas son una fuente esencial de micronutrientes, de vitaminas, de minerales, de una serie de compuestos que no son nutrientes, pero que son fitoquímicos importantísimos, antioxidantes. Entonces, se está privando al organismo de una fuente y de un grupo de alimentos que resulta esencial para el desarrollo, para la nutrición, para la salud. Pero fíjense, hay algo que, como les decía al principio, no nos sorprendió el valor, sabíamos que iba a estar bajo. Lo que sí nos sorprendió fue lo que subyacía en esa muestra, que ya les voy a comentar, es decir, como había que caracterizar el nivel socioeconómico de los hogares encuestados, eso fue lo que más nos sorprendió. Ya les voy a contar, ustedes no sé si tienen alguna pregunta sobre esto o entro de una vez. No, adelante. Claro, cuéntenos. Bueno, fíjense, resulta que la muestra, el número de miembros del hogar fue de 3.2, más o menos 1.5 personas. Es decir, un hogar más pequeño que lo que se registra en el censo, y eso significa que los hogares están siendo cada vez más pequeños. Pero fíjense, esta muestra estuvo compuesta por 13% de estrato 1 y 55% de estrato 2. Y un nivel educativo de la madre de 58% universitario. Es decir, que estamos hablando estamos caracterizando unos hogares de estrato medio alto con un nivel educativo alto de la madre. Ahora, fíjense los datos de acuerdo al ingreso del hogar. Esto es lo que nos impactó. 30% informó ganar $100 o menos. 38%, 101 a $300 y solo 32% más de $300. Eso quiere decir que, y sin duda que hay un ingreso bajísimo, no solamente para frutas y hortalizas, sino para toda la canasta alimentaria, ¿no? Otra cosa importantísima que encontramos fue que los ingresos mensuales de los hogares, el gasto mensual en frutas y hortalizas y otras cosas que indagamos, consumo, gasto, ingresos, están todos estrechamente relacionados, ¿no? Entonces, claro, hubo hogares, por ejemplo, 42%, el gasto mensual en frutas y hortalizas no superó $30 mensual. Estoy hablando de hogares. Es decir, el 16% menos de $15 gasto en frutas y hortalizas. Y 26% entre $16 y $30. Y esto llevándolo a lo que consumían, entonces solamente podían consumir entre 85 y 154 gramos por día. Obviamente, muy poco dinero para comprar frutas y hortalizas. Profesora, nos queda muy poco tiempo, y lamentamos que sea así, pero nos gustaría brevemente que nos comentara qué hacer para mejorar esta situación, para revertirla. Otra cosa rapidito, la mayoría de los hogares con niños informó, 87% informó que sus hijos no tienen acceso a frutas y hortalizas en las escuelas. Esto es muy preocupante. Es decir, que tiene que haber un cambio, tienen que haber políticas que permitan incluir las frutas y hortalizas como componentes de una dieta saludable, pero sobre todo instar al diseño de políticas públicas en las que participe no solamente el gobierno, sino todas las partes interesadas de la sociedad, que permitan contribuir a incluir en los platos de los venezolanos frutas y hortalizas y garantizar su derecho a una alimentación adecuada y saludable. Profesora Tapia, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Esperamos tenerla nuevamente en una próxima oportunidad para que nos siga ampliando sobre este interesantísimo tema. Gracias a ti, Tamara, a ustedes de verdad, y encantada de continuemos porque se quedaron muchas cosas por contarles. Así es, agradecemos que nos haya acompañado. Escuchábamos a la profesora María Soledad Tapia, doctora en Ciencia de los Alimentos, docente investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la UCB e individuo de número de la ACFIMAN. Para conocer más detalles de la encuesta sobre el consumo de frutas y hortalizas en Caracas, pueden visitar la página acfiman.org.
El que busca, encuentra.